Buenos días con el Ministerio Público, con el abogado defensor y todos los que se encuentran enlazados a través del sistema Google Meet del Poder Judicial. En esta ocasión corresponde escuchar al representante del Ministerio Público y también a la defensa respecto al contradictorio que puede efectuar ante el requerimiento de prisión preventiva que se ha formulado en contra de Marta Isabel Guatay Ruiz por la presunta comisión del delito de terrorismo en su modalidad agravada en agravio del Estado. Se tramita con el incidente 3 que corresponde al expediente 160 del año 2022. A cargo del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional me encuentro. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. Les pido a los participantes se acrediten. Señor fiscal, luego el abogado de la defensa. ¿Puede activar su micrófono, señor fiscal? Buenos días, señor juez. Buenos días a todas las partes presentes. Para el Ministerio Público, Pablo César Espinosa Vázquez, fiscal adjunto provincial penal titular del segundo despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Terrorismo y Delitos Conexos, con domicilio legal en Girón Santa Rosa, número 260, piso 9, Cercado de Lima, casilla electrónica 154702, correo electrónico pespinosa@mpfn.gov.p y número de celular 945101414 para efectos de notificación. Letrado. Buenos días, señor magistrado y a los presentes. Mi nombre es Nayin Tito Caya, defensor público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, inscrito en el Colegio de Abogados de Puno con el número 513, con domicilio procesal en Girón Carabaya 831, cuarto piso, oficina 402, Lima Centro, número de contacto personal 951-6530-51, correo institucional nail.tito@mingus.gov.p y casilla electrónica 117472. Gracias, señor juez. Asistimos como defensa necesaria. La especialista de audio que me acompaña en esta sesión, quiero que pueda dar lectura al emplazamiento que se ha desarrollado, teniendo en cuenta que no ha sido posible ubicar a la procesada a través de los edictos. Puede dar lectura. Señor magistrado, muy buenos días y con todos los sujetos procesales. Voy a dar inicio a dar lectura de la resolución número 4, que fue realizada el día 16 de marzo del 2023, que resuelve programar la presente audiencia de prisión preventiva, la misma que se llevará a cabo el día jueves 30 de marzo del 2023 a las 9 horas a través de la plataforma Google Meet, señalando el enlace para la presente audiencia con la concurrencia obligatoria del Ministerio Público y también de la defensa técnica de la investigada Marta Isabel Guatay Ruiz. Señor magistrado, este edicto fue realizado con número 15321. Las publicaciones fueron realizadas el día 20, 21 y 22 de marzo del 2023. Eso es cuanto informo, señor magistrado. Una cuestión adicional. Se señaló el enlace a través de lo que es Google Meet para que puedan acceder a esta sesión de audiencia en la resolución que convocó por edictos. Sí, señor magistrado. La que acabo de hacer mención es la resolución 4, quien ahí también señala el enlace del Meet para que se pueda unir a la presente audiencia. Muy bien. Entonces, es posible que también pueda acceder la mía procesada a esta sesión de audiencia. Te pido que puedas tener especial atención al momento de que alguien solicite el permiso para el ingreso. En todo caso, pueda estar presente en esta sesión. ¿Alguna observación para la instalación de la audiencia, letrado? De la defensa, ninguna observación. ¿Hay documentos, al especialista de audio le pregunto, que hayan sido ingresados antes del desarrollo de esta audiencia? Señor magistrado, hasta el momento no ha ingresado ningún escrito. Muy bien. Entonces, señor fiscal, es su turno. Conoce la mecánica y en la sesión anterior usted ha expuesto, tiene un promedio de 25 minutos. Usted tiene que brindarme los principales elementos porque la información ya se encuentra por escrito. Aquí tiene que ser sucinto en su ponencia. Si va a presentar diapositivas, hágalo. Muy bien, inicie en todo caso. Muchas gracias, señor juez. Sí, voy a presentar.
Bien, señor magistrado, este segundo despacho de la Fiscalía Penal Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos, de conformidad con el artículo 268 del Código Procesal Penal, formula requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 9 meses contra Marta Isabel Botay Ruiz por la presunta comisión del delito de terrorismo en su modalidad agravada, prevista en el segundo párrafo del literal A del artículo 3 del Decreto Ley 25475 en agravio del Estado, representado por el Procurador Público especializado en delitos de terrorismo del Ministerio del Interior. Respecto a los hechos que se le imputan a la ahora acusada, en materia de el presente requerimiento, se imputa a Marta Isabel Huatay Ruiz que en su condición de secretaria, primer miembro del Comité Socorro Popular de la organización terrorista Sendero Luminoso, habría recibido la orden del Comité Central de dicha organización para realizar el atentado con coche bomba ocurrido en el Jirón Tarata, en el distrito de Miraflores, Lima, el 16 de julio de 1992. Y en cumplimiento de tal orden, había planificado la materialización del atentado, ordenando los destacamentos 12, 15, 18 y 21 del Comité Zonal Centro del Departamento de Familiares del Aparato Socorro Popular, de los cuales el destacamento número 12 se encargó de la ejecución, el destacamento número 15 se encargó de la contención directa, mientras que los destacamentos números 18 y 21 se encargaron de la contención externa, atentado en el cual se usó un vehículo con 500 kilos de dinamita, el mismo que al detonar causó la muerte de 17 personas, 155 personas heridas y daños materiales en las viviendas. Con posterioridad a la materialización del atentado, la imputada realizó un informe en manuscrito, efectuando una evaluación del resultado, señalando que la acción, el atentado en Tarata, la acción había sido buena. Los hechos atribuidos a la imputada se adecuan al tipo penal de terrorismo previsto en el artículo 2 del decreto Ley 25475. Con la agravante prevista en el segundo párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley, del decreto ley 25475, que prescribe que la pena será de cadena perpetua si el agente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento o similares a una organización terrorista, encargados de la eliminación física de personas o de grupos de personas indefensas, sea cual fuera el medio empleado. Con el primer requisito para solicitar la prisión preventiva, señor juez, estamos hablando de los elementos de convicción, graves y fundados elementos de convicción. Como primer elemento de convicción, tenemos la copia de la sentencia de fecha 10 de agosto de 1998, expedida por la Sala Superior Penal Nacional para casos de terrorismo en el expediente 73-95, obrante folios 992 y 1052, del expediente principal, en la cual se declara aprobado que el Comité de Socorro Popular del Perú primigeniamente tenía como función la movilización, defensa y apoyo de los integrantes de Sendero Luminoso. Es a partir de 1985 que Socorro Popular del Perú, por acuerdo del Comité Central, comienza a militarizarse, incorporando a su departamento cuadros armados, a los que se les conoce como destacamentos, que realizaban trabajo militar. Y este trabajo militar son los atentados terroristas. Para cumplir sus planes, Socorro Popular contaba con destacamentos tales como Comité de Dirección, Departamento de Familiares, Departamento de Obreros, entre otros. Dentro de las múltiples acciones que relata el acusado Orozco Barrientos, señala que en cuanto al coche bomba de la calle Tarata Miraflores, que en 1992 la dirección del partido acordó estallar un coche bomba en Miraflores, asignándole la tarea al destacamento número 12, a cargo de Daniel, identificado después como Carlos Mora Lamadrid, condenado en tal sentencia a María Aide Fuentes Bardales, Cecilia Rosana Núñez Chipana, Orestes Alberto Uriola González, Ana Luz Mendoza Mateo, María del Carmen Ortega II y Pantaleón Guaigua López, como autores materiales del atentado. Sentencia que fue confirmada por la Ejecutoria Suprema, expediente 2965-98, de fecha 10 de diciembre de 1999, obrante folios de 1057 y de 1057, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Esto lo vamos a encontrar en la página 28, señor juez, del presente requerimiento, específicamente la página 28. Ahora, con respecto al segundo elemento de convicción, tenemos
la copia certificada de la sentencia del 13 de octubre del 2006, que corre folios 414 y 758, emitido por la Sala Penal Nacional en el expediente 560-03. En este hecho, señor juez, en el apartado exactamente a folios 386 para adelante, 386, 389, se declara probado que el aparato de socorro popular del Perú se dividió en un organismo generado que desempeñaba funciones en el área de salud, defensa y apoyo a familiares, mientras que el Comité de Socorro Popular se encargaba específicamente del cumplimiento de 3 aspectos organizativos, esto es, partido, ejército y frente, militarizándose poco después a fin de formar destacamentos encargados de la realización de atentados y aniquilamientos selectivos. De lo glosado, señor juez, podemos colegir que la acusada Huatay Ruiz se desempeñó dentro del aparato de socorro popular, asumiendo inicialmente la defensa de los detenidos por delito de terrorismo como parte del trabajo de la denominada Asociación de Abogados Democráticos, encabezando así el aparato de defensa, encargándose posteriormente y a raíz de la captura de Giovanni Caparde de Trujillo de la dirección del aparato de socorro popular, cargo que mantuvo hasta la fecha de su detención ocurrida el 17 de octubre de 1992, en la cual se condena a Marta Isabel Huatay Ruiz por su condición de dirigente del Comité de Socorro Popular, sentencia que fue confirmada mediante ejecutoria suprema número 5385-2006 de fecha 14 de diciembre del 2006, emitida por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, Ese es el elemento de convicción número 2. Ahora tenemos el elemento de convicción número 3. Copia de la sentencia de fecha 13 de marzo del 2006, emitida por la Sala Penal Nacional en el expediente 466-03, obrante a folios 912 y 965, en el cual se consigna que se encuentra probado que su coprocesado ya fue integrante del órgano Socorro Popular que se encargaba de facilitar el apoyo a la organización Sendero Luminoso. Sentencia que fue confirmada con la ejecutoria suprema número 2958-2006 de fecha 19 de septiembre del 2007, emitida por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Esto está expresamente a folios 589 del presente requerimiento. Cuarto elemento, tenemos la copia certificada del acta de la vigésima cuarta sesión de fecha 22 de agosto del 2017, recaído en el expediente 346-2013, obrante folios 354-382, en el marco del juicio oral seguido contra Abimael Guzmán Reynoso y otros por el atentado de la calle Tarata, cuya acta contiene la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, específicamente a folio 678 al folio 680 del presente requerimiento. Quien al ser preguntado por la cantidad de acciones de Sendero Luminoso señala que en cada comité había un comité de acciones, y ese comité de acciones era el que planificaba las acciones militares. El comité de acciones lo dirigía el mando militar, pero el mando político estaba presente y tenía que ver que la acción militar se sujete al rumbo político, a la línea política y a las acciones que se dan. Señala también que son los del Departamento Familiar de Socorro los que hicieron el coche bomba de Tarata. La relación de Socorro Popular con el Comité Central fue muy estrecha, como también lo era la Dirección Central, que estaba conformada por Abimael Guzmán Reynoso y Eleni Parraguirre. Tanto Socorro Popular como el Comité Metropolitana estaban acá en Lima, en la capital del Perú. Y por tanto, desde el inicio de la guerra, a la que ellos llaman guerra, el comité permanente tenía una relación muy directa. Sostiene que es probable que Abimael Guzmán tuvo conocimiento y pudo haber aprobado la acción de Tarata, ya que era su prerrogativa de saber qué se iba a hacer y dónde se iba a hacer, porque podría afectar. Agrega que Flumencio Jallo Díaz dirigió el Departamento de Familiares y Giovanni Caparde Trujillo dirigía Socorro Popular, y que a su muerte fue reemplazada por Marta Huatay Ruiz.
Como quinto elemento de convicción, señor juez, tenemos el informe número 07-2017-PNP/SESCACON, a folios 384 y 400 de la carpeta principal y a folios 694 y 717 del presente requerimiento, el cual contiene documentación incautada a la organización terrorista Sendero Luminoso, referida a la estructura, funciones y accionar del Comité de Socorro Popular, en cuyo contenido se indica que este organismo ha dado un gran salto al potenciar y desarrollar la guerra popular en la ciudad, porque esa es su tarea, combatir en la ciudad. En tales documentos sobre el informe del secretario del Comité del Partido de Socorro Popular, en el que se detalla el plan de acciones, efectuando un balance de la cantidad de acciones realizadas en la ciudad de Lima, los cuales consistían en emboscadas, aniquilamientos y otras acciones. Esto específicamente, señor juez, en la página 697 y 698 del presente requerimiento fiscal. Como sexto elemento de convicción, señor juez, tenemos la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán en sede fiscal, de fecha 2 de octubre del 2017, que obra a folios 711 y 717 del presente requerimiento, quien refiere que el Comité de Socorro Popular era un organismo del Partido Sendero Luminoso, que buen tiempo estuvo dirigido por Yobanca Pardave Trujillo, y en vista de que fue detenida a fines de 1991, junto con el segundo miembro, Tito Valle, quien también cayó, correspondería asumir a quien siguiera. Y por referencias, señala el declarante, por referencias de Guzmán, en el año de 1992, se enteró que Marta Huatay, conocida como la Camarada Rosa, estaba dirigiendo Socorro Popular. Señala que ocurrida la detención de Guzmán en 1992, fue Ayacucho Flumencio Jayo, quien le dijo que iba de parte de la Camarada Rosa, que era Marta Huatay. Refiere que Socorro Popular llegó a ser el más importante, incluso en envergadura, superó al Comité Metropolitano. Y sobre su estructura, tiene conocimiento que tenía varios departamentos, entre ellos el Departamento de Defensa, Departamentos Familiares, entre otros. Señala también que posteriormente, en el año 1986, por disposición del Comité Central Socorro Popular, se militarizó. A mediados de los 80 en Lima, el responsable de las acciones era el Comité Metropolitano, pero este fue decayendo. Sin embargo, Socorro Popular, que tenía mayor número de militares, mucho mayor número de combatientes y mucha mayor influencia en la población, por tanto, desarrolla la acción armada muy superior a la del Comité Metropolitano, desarrollando su acción en las 4 formas de lucha de Sendero Luminoso, que son agitación armada, sabotajes, combates guerrilleros y aniquilamientos selectivos. También señala que posteriormente a ello, Socorro Popular realizó paros armados y empieza a utilizar coche-bombas como parte de las acciones de sabotaje, a partir de 1986. Agrega que cuando fue detenido a través de otra persona, se enteró que Fulgencio Jayo Díaz era responsable del Departamento de Familiares y le llamó la atención que no hubieran sido incluidos en el caso Tarata, mientras que sus dirigidos sí habían sido juzgados. Como elemento de convicción número 7, señor juez, tenemos la copia de la sentencia de fecha 6 de diciembre del 2005, emitida por la Sala Penal Nacional recaída del expediente 508-03, obrante a folios 718 y 752 del presente requerimiento, en el que se consigna que la persona de Carlos Enrique Mora Lamadrid, al preguntarle sobre las acciones que realizó cuando integraba el comité de dirección de la zona centro del Departamento de Familiares de Socorro Popular, contestó: la acción de sabotaje con cochebombas en el centro comercial de Miraflores fue realizado por el destacamento especial número 12, integrado por el camarada Nicolás Omarino, narrando que el objetivo era el centro comercial y que específicamente el carro se iba a poner a la altura del banco de crédito en la avenida Larco.
Pero como se encontraba estacionado un carro particular, decidieron ponerlo en la esquina del Jirón Tarata y Avenida Lara, siendo que los guachimanes se dieron cuenta y usaron sus armas de fuego, por lo que en una actitud de desesperación, el chofer en vez de pisar el freno, pisó el acelerador y se aventó del carro, por lo que el carro avanzó hacia media cuadra con el camarada Nicolás, quien tenía que prender la carga explosiva, habiéndose utilizado, señala él, unos 700 kilogramos de ANFO, más 80 velas aproximadamente. Esta sentencia fue confirmada mediante la Ejecutoria Suprema 2040-2006 de fecha 4 de octubre del 2006 por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema. Lo señalado, señor juez, está expresamente señalado a folios 722 a 726. Como elemento de convicción número 8, tenemos la declaración de Wilber Hernán Usipuma Acevedo, de fecha 27 de octubre de 1992, obrante a folios 753 y 799 del presente requerimiento, quien refiere que Socorro Popular está estructurado de la siguiente manera. Un comité de Socorro Popular del Perú, el cual es integrado por 5 miembros. El primer miembro, con el cargo de secretaria, que asumía Marta Isabel Huatay Ruiz. El segundo miembro, José María Castillo Bellido. El tercer miembro, Fulgencio Jayo Díaz. El cuarto miembro, conocido como Mario. Y el quinto miembro, conocido como Leonardo. Y sus subcomités conformados por Departamento de Movilización, obreros, familiares, siendo responsables de estos Leonardo y Fulgencio Jayo Díaz, respectivamente. Como elemento de convicción 9, señor juez, tenemos la ampliación de la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, de fecha 1 de agosto del 2019, a folios 800 y 804 del presente requerimiento, quien refiere que Marta Isabel Huatay Ruiz en el año 1992 era secretaria del Comité de Socorro Popular y como tal era la dirigente política más alta de ese comité. Se encargaba de aplicar la base de la unidad partidaria y de formar en ella a otros militantes. Se encargaba de velar por el cumplimiento de los planes del partido, porque el partido estaba militarizado y la consigna era combatir. Respecto al atentado de Tarata, señala que fue aprobado por Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre, porque ellos eran los dirigentes de Socorro Popular y Comité Metropolitano en forma fáctica, porque ellos estaban en el ámbito de los dos comités. Marta Huatay, en su calidad de secretaria, tuvo que transmitir ese plan a quienes tenían que ejecutarlo, que fueron los integrantes del Departamento de Familiares. Respecto a Fulgencio Jayo, él era uno de los 5 miembros de la dirección del Comité de Socorro Popular. Él era un subordinado de Marta Huatay y por ende él estaba ligado al Departamento de Familiares, siendo él quien controlaba dicho departamento, debiendo de controlar la aplicación de los planes y tuvo que saber sobre la acción de Tarata. Es lo que señala en su ampliación. Como elemento de convicción número 10, señor juez, tenemos la copia certificada del acta de registro domiciliario de fecha 20 de octubre de 1992, obrante a folios 805 y 821 del presente requerimiento, realizada en el domicilio de la investigada Marta Isabel Huatay Ruiz, en el cual se describe el hallazgo de diferentes objetos y documentos de carácter terrorista, entre ellos la muestra consistente en un informe a manuscrito sobre las acciones de agitación y propaganda, sabotaje, aniquilamiento y combate guerrillero, en cuyo contenido se describe sobre el atentado de Tarata, denominándole acción de Miraflores, detallando la forma como se ejecutó la misma, consignando lo siguiente. En cuanto a la acción de Miraflores, primero, es residencia de la gran burguesía. Sin embargo, el objetivo de la acción no fue dirigido a ellos, sino a la serie de bancos, tiendas comerciales, local de Estados Unidos donde está su bandera. Por ello se aprobó como un buen plan. La dirección conoce, al inicio pensamos hacer con 1000 kilos, en el reconocimiento vimos que podían llegar al restaurante, cogiendo la experiencia de San Isidro, redujimos a 500 kilos y con 4 cargas de tiempo de alerta, y se cumplió. Los tiempos eran en forma escalada.
Muchos de esos miserables se amontonaron por gusto en vez de retirarse, es lo que señala en ese manuscrito. Señala que como problemas tuvieron en la ejecución el chofer desde el desplazamiento presentó el problema de temor. Se le emplazó reiteradas veces, en el momento de ingresar al mismo punto del objetivo no lo hizo, porque se pasó media cuadra dejando el carro ahí. No tan lejos del objetivo porque el guachimán había comenzado a disparar. Se develó porque el chofer llevaba despacito y el responsable de encenderlo. Hasta tuvieron que salir con enfrentamientos por otro lado en el taxi y no en el carro de retirada que los estaba esperando, quienes tuvieron que ingresar a buscar. Finalmente, en ese manuscrito señala que la acción de Miraflores había sido buena. Como elemento de convicción número 11, señor juez, tenemos la declaración testimonial de Rubén Darío Zúñiga Carpio, de fecha 11 de marzo del 2020, que obra folios 812 a 825 del presente requerimiento, quien refiere que laboró en la DIRCOTE desde el año 87 al 93 y participó en la captura de Marta Isabel Batalla Ruiz en el mes de octubre del 92, interviniendo en diferentes diligencias que dieron lugar al atestado 231-DINCOTE. Señala que se realizaron diligencias relacionadas a la muestra 196, que corresponde a un informe en el que se hace referencia a los que ellos denominan acción de Miraflores. Corresponde a un informe a manuscrito y que hace referencia a la transmisión del informe del partido, basándose en el plan, apreciando una serie de cuadros y acciones desarrolladas en ese periodo. Refiere que de acuerdo a la información que manejaba el GEIN, con la detención de Yovanca Pardavé Trujillo en junio de 1991, Marta Isabel Batalla Ruiz asumió la dirección de Socorro Popular y a partir del año 1992 va a ser considerado como aparato partidario de la dirección central, hasta su detención el 17 de octubre de 1992. Señala que al ser secretaria del aparato Partido Socorro Popular, cumplía también la función de responsable del Comité de Acciones, encargada de aprobar todas las acciones terroristas que se desarrollaban dentro de las campañas, dando cumplimiento a los planes esbozados por la dirección central. En consecuencia, la muestra número 196 con título Informe demostraría su pleno conocimiento y aprobación de los atentados que aparecen en dicho informe. Respecto a Fulgencio Jayo Díaz, señala que fue intervenido el 17 de octubre del 92, conjuntamente con Marta Isabel Batalla Ruiz, José María Castillo Bellido, Juan Carlos Portilla Flores y María Meneses García Rosell. En consecuencia, el GEIN lo consideraba a Fulgencio Jayo Díaz como responsable de un departamento de Socorro Popular que dependía directamente de Marta Isabel Batalla Ruiz. Como elemento de convicción número 12, señor juez, tenemos la copia certificada de la sentencia de fecha 11 de septiembre del 2018, específicamente a folios 800, que se encuentra a folios 826 y 1046 del presente requerimiento. Específicamente a folios 891 a los 905. En el proceso seguido contra los miembros del Comité Central de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, en el cual se hace referencia al expediente 560-03, en el que se señala como hecho probado que Marta Batalla Ruiz fue integrante del Comité de Socorro Popular del Perú, teniendo a su cargo la responsabilidad del Departamento de Defensa, cargo a nivel nacional, el mismo que dependía de la citada organización terrorista, quien se encargaba de la defensa legal de detenidos por acciones terroristas. Además, tenía dentro de sus funciones el de la planificación, desarrollo, ejecución, supervisión y evaluación de las acciones de dicha organización, como en lo relativo a los paros armados a nivel nacional y a las ejecuciones de personas civiles y militares, el bloqueo de carreteras y desarrollo de los objetivos trazados por los lineamientos de la organización subversiva. Asimismo, se declara como hecho probado, señor juez, que Socorro Popular comunicaba a la Dirección Central sobre las acciones importantes o de impacto que realizaría en la ciudad de Lima, condenando a los miembros del Comité Central de la Organización Terrorista Sendero Luminoso, entre ellos a Abimael Guzmán Reynoso, como autores inmediatos del delito de terrorismo, sentencia que fue confirmada mediante la Ejecutoria Suprema 530-2019 de fecha 6 de diciembre del 2000. Como elemento de convicción, señor juez número 13, tenemos la declaración testimonial de Humberto Laguna Ibáñez, de
obrante a folios 10.047 a 10.049 del presente requerimiento. ¿Quién refiere que ha elaborado en la Dirección contra el Terrorismo del año 1986 hasta 1998 como jefe del Grupo Operativo Delta 4, habiendo formulario varios atestados sobre el accionar terrorista de Sendero Luminoso, cuyo brazo armado era el movimiento Socorro Popular? Señala que de acuerdo a la documentación que incautaron, se conocía que quien dirigía Socorro Popular era Marta Isabel Huatay Ruiz, y durante los operativos que se realizaron se tenía conocimiento que se había incautado abundante documentación terrorista en lugares donde se ocultaba la ahora acusada Marta Isabel Huatay Ruiz. Como elemento de convicción número 14, tenemos la declaración testimonial de Marco Miyashiro Arashiro, obrante a folios 10.050 a 10.055 del presente requerimiento, quien refiere que ha laborado en la Dirección contra el Terrorismo, siendo que entre el año 1987 y 1992 como jefe del Grupo Especial de Inteligencia y del 2002 al 2004 como jefe de la Dirección contra el Terrorismo. Señala que Yobanka Pardavé Trujillo era la responsable del llamado Movimiento Socorro Popular del Perú y que por los años 1987 tenía como función principal dar asistencia a los terroristas de Sendero Luminoso, especialmente en su defensa legal, a través de una de sus dependencias conocidas como la Asociación de Abogados Democráticos. Otra de sus tareas era darle asistencia médica a quienes resultaran heridos o enfermos. Su propaganda se basaba que a través de Socorro Popular los terroristas podrían reintegrarse a su llamada revolución al obtener su libertad. Sin embargo, a partir de ese año dejó de ser un órgano de apoyo y pasó a militarizarse, entendiéndose con este término que no solo son acciones de apoyo, sino que además cometían las acciones terroristas en sus llamadas 4 formas de lucha, que son la propaganda armada, el combate guerrillero, el aniquilamiento selectivo y el sabotaje, llegando incluso a vanagloriarse de que habían superado en cantidad y calidad las acciones terroristas encargadas al Comité Metropolitano. Pero Yobanka Pardavé Trujillo fue detenida e internada en el establecimiento penal Miguel Castro Castro y fallece durante el develamiento del motín en el año 1992. En ese año, Guzmán afirmaba que su llamada revolución estaba avanzando, de tal manera que la llamada defensiva estratégica con la que iniciaron, que es cometen sus acciones terroristas y de inmediato se dan a la fuga y se ocultan entre la población, ya no debió usarse, ya estaban en la etapa del equilibrio estratégico. ¿Qué significa el equilibrio estratégico? Que cometen su acción terrorista y si se presentan las fuerzas del orden, están en la capacidad para enfrentarse contra ellas. Y que el siguiente paso sería la ofensiva estratégica. ¿Qué quería decir con ofensiva estratégica? Que su capacidad les permitía atentar y atacar de manera directa a las fuerzas del orden. Y es en esa circunstancia, señor juez, que asume como responsable del llamado Socorro Popular del Perú Marta Isabel Huatay Ruiz. Y por este motivo, estadísticamente, el año 1992 hay un incremento en el número de acciones y en la violencia con la que se cometen los actos terroristas. Agrega que Marta Isabel Huatay Ruiz era una antigua integrante del Movimiento Socorro Popular del Perú y ella actuaba como abogada defensora de sospechosos detenidos en la DIRCOTE por el delito de terrorismo, actuando como integrante de la Asociación de Abogados Democráticos. Precisa, Marta Isabel Huatay Ruiz debe de haber asumido la jefatura de Socorro Popular en fechas posteriores al mes de junio de 1991, en razón que junto con Yobanka Pardavé Trujillo también fue capturado otro responsable de Socorro Popular, el abogado democrático Tito Valle Travesaño, y entre ellos también fue detenido Víctor Zavala Cataño. Estos 3 últimos nombrados formaban la cúpula dirigencial de Socorro Popular, lo que motivó la designación sobre Marta Isabel Huatay Ruiz al encontrarse pues estos 3 en prisión. Como elemento de convicción número 15, tenemos la declaración de Juanito Guillermo Orozco Barrientos, quien refiere obrante folios 10.057 a 10.060
del presente requerimiento, quien refiere que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso desde el año 1992. Pertenecía a la base de La Victoria, el destacamento número 12, cuyo jefe era Carlos Enrique Mora Lamadrid, habiendo participado en el atentado de Tarata ocurrido el 16 de julio de 1992. Y su participación consistió en preparar la dinamita bajo supervisión y encargo de Carlos Enrique Mora Lamadrid. Como elemento de convicción número 16, señor juez, tenemos la declaración de su coacusado, el señor Flumencio Jallo Díaz, que obra folios 10.061 a 10.067. Quien refiere que perteneció a la organización terrorista Sendero Luminoso y fue detenido en el año 1981. Y fue Marta Isabel Huatay Ruiz quien lo sacó de la cárcel. Y que después de salir del penal, brindó apoyo logístico de base a la organización, el cual consistía en conseguir papel, local, movilidad, lo cual coordinaba, señala claramente, con la doctora Marta Huatay Ruiz. Precisa que después del año 1990 coordinaba con la citada acusada para el apoyo logístico. Esto, señor juez, es en cuanto a los elementos de convicción presentados por este Ministerio Público. Ahora, con respecto a el prognosis de la pena. La sanción a imponerse requiere la norma que sea superior a los 4 años de pena privativa de la libertad. En el presente caso, nos encontramos ante un delito grave como es el delito de terrorismo, que se le atribuye al imputado. Su tipo base prevé una pena privativa no menor de 20 años. Y para la forma agravada prevé la cadena perpetua. Nos encontramos actualmente en el caso de la pena agravada. La prognosis, conforme a lo dispuesto en la Aclaración 626-2013 Moquegua, para establecer la prognosis de la pena, que correspondería a los denunciados en caso de que se emita una sentencia condenatoria, debe tenerse en cuenta no solo la pena prevista por el tipo penal, sino que debe determinarse la pena concreta probable en base a los criterios de determinación por sistema de tercios, así como las circunstancias que inciden en la cuantificación de la pena. Visto ello, señor juez, vemos que la condena que se le pondría a la ahora acusada es la pena de cadena perpetua, lo que evidentemente no se advierte que concurra ninguna circunstancia de atenuante privilegiada que justifique establecer la pena menor a la prevista por el tipo penal. Más aún si el tipo penal de terrorismo en su forma agravada prevé una pena de cadena perpetua, lo que impide fijar una pena menor. Si bien la acusada en la actualidad tiene 79 años, no resulta aplicable el beneficio de reducción de pena por responsabilidad restringida, ya que el delito de terrorismo en su forma simple y agravada se encuentra excluido conforme al segundo párrafo del artículo 22 del Código Penal. Por lo que el presupuesto referido a la prognosis de la pena superior a 4 años se encuentra claramente cumplido. Con respecto, señor juez, al peligro procesal, este despacho se va a enfocar única y exclusivamente en el peligro de fuga. Por lo que vamos a proceder a evaluar cada uno de sus arraigos. Este despacho considera que existe peligro procesal por lo siguiente. Arraigo domiciliario. La imputada, de acuerdo a su ficha RENIEC, domicilia en calle Domingo Ponte, número 657, Distrito de Magdalena del Mar, provincia y departamento de Lima. Sin embargo, al realizar la diligencia de constatación con fecha 15 de enero del 2021, en el citado inmueble no se encontró a la imputada, siendo atendidos por la persona de Jorge Valentín Vela Alvarado, identificado con DNI 00676534, quien refiere ser propietario del inmueble desde el año 2008 y afirma que la persona de Marta Isabel Huatay Ruiz no vive ni nunca ha domiciliado en dicho domicilio, que no la conoce ni tiene vínculo alguno con ella, desconociendo dónde domicilia. Y ello se ha podido apreciar, señor juez, también al momento de realizar las notificaciones, y es por eso que en un primer momento esta audiencia se tuvo que tener por frustrada, toda vez que no se le tuvo como válidamente notificada al haber mandado las notificaciones al distrito de Magdalena, donde ella no vive, por lo que se desconoce su domicilio actual o dónde domiciliaría, por lo que se ha tenido que hacer la publicación a través de dictos para poder ubicarla. Con respecto al arraigo familiar, señor juez,
Durante la investigación, la imputada no ha proporcionado información sobre su entorno familiar. Y tomando en cuenta su edad de 79 años, se infiere que no tiene hijos menores o familiares que dependan de ella, lo cual la vincule con un lugar determinado y asegure su presencia en el presente proceso. En tal sentido, para este despacho, la imputada no cuenta con un arraigo familiar de calidad que enerve el peligro de fuga, señor juez, máxime si en todo el desarrollo de la presente investigación no ha presentado ningún elemento de convicción que acredite la existencia de familiares, tampoco ningún familiar de ella se ha personado al proceso. Respecto al arraigo laboral, señor juez, la imputada Marta Isabel Huatay Ruiz no tiene un trabajo conocido que la vincule con un centro laboral o actividad económica determinada en el país, ni siquiera en la ciudad, en donde podríamos ubicarla o que la vincule a un lugar determinado. Si bien la imputada es abogada, colegiada, en la actualidad no ejerce la profesión, ya que según la información de la página web del Colegio de Abogados de Lima, su habilitación se encuentra inactiva, por lo que se desconoce si labora o no labora en la ciudad o en el país. Ahora, con respecto a la titularidad de bienes, de acuerdo a la información registral, la imputada no cuenta con bienes inmuebles o propiedades a cuya administración o custodia esté supeditada, lo cual nos permite inferir que podría sustraer la acción de la justicia, así que ya no la sustrajo. Si bien la investigada registra un bien inmueble en la partida 40084118, ubicada en la avenida Roosevelt, número 225, en la oficina 407, cuarto piso, cercado de Lima. Sin embargo, este citado inmueble ha sido materia de embargo definitivo en un anterior proceso que tuvo por el delito de terrorismo. En consecuencia, en la actualidad, la acusada no cuenta con titularidad de bienes. Ahora, con respecto a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. La imputada tiene facilidades para abandonar el país, pues tal es así que con fecha 4 de junio del 2022 abandonó el país con destino a la República de Argentina. Curiosamente, esto posterior a la formalización de la presente investigación. Tal como se corrobora ello con el oficio 007235-2022 Migraciones UGD de fecha 2 de agosto del 2022. Siendo que en la actualidad la citada imputada se encuentra residiendo en el citado país, tal como se corrobora con el oficio ROCJ número 2-10-C/557 de fecha 17 de octubre del 2022, emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se indica que se ha podido conocer de manera oficiosa que la señora Huatay ingresó de manera regular a Argentina el 5 de junio del 2022 por el aeropuerto de Ezeiza. No cuenta con registro migratorio de salida del país. En consecuencia, no ha regresado al país. Por lo cual, señor juez, existe una clara intención de la imputada de sustraerse a la acción de la justicia, pues luego de tomar conocimiento de la formalización de la investigación preparatoria, inmediatamente abandonó el país sin comparecer ante el Ministerio Público, ni para brindar declaración, ni para presentar ningún medio de prueba, ni para hacer uso a su derecho de defensa, mostrando con ella la falta de querer colaborar con la presente investigación. En el presente caso, señor juez, la imputada se le atribuye la presunta comisión del delito de terrorismo en su forma agravada, el cual tiene una pena de cadena perpetua. La pena que correspondería en el escenario de una sentencia condenatoria es muy alta y muy grave. En ese sentido, como ha quedado establecido en la circular sobre prisión preventiva emitida por el Poder Judicial, la gravedad de la pena a imponerse constituye un criterio válido para evaluar la futura conducta procesal del imputado. La magnitud del daño causado y la ausencia de la voluntad para repararlo. La magnitud del daño causado, señor juez, es muy grande. Es considerado de alto impacto al haber causado la muerte de 17 personas, 155 personas heridas y innumerables daños materiales, producto del atentado terrorista que se le atribuye, causando conmoción y zozobra en la población. En el presente caso, no se advierte que la imputada haya mostrado su voluntad de resarcir el daño causado por el atentado terrorista que se le atribuye. En los términos de la casación 623-2013 Moquegua, debe ser valorado al momento de determinar el peligro procesal de la imputada. Ahora, señor juez, con respecto a la test de proporcionalidad del análisis de la medida. ¿Por qué la medida es idónea?
La medida debe ser adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. Esto es, la medida a imponerse debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo y por otro se requiere que el medio para lograr tal propósito debe ser idóneo. ¿Por qué es necesaria? El principio de necesidad significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria, no debe existir ningún otro medio alternativo que revista por lo menos la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno que el derecho afectado. Esta regla argumentativa comporta dos exigencias. En primer lugar, corresponde examinar si el otro medio alternativo tiene el mismo grado de idoneidad que la medida a imponerse. Y en segundo lugar, si dicha medida afecta negativamente el derecho fundamental en menor intensidad. En el presente caso, si bien existen otras medidas alternativas como las comparecencias con restricciones, detención domiciliaria o impedimento de salida del país, estas no resultan idóneas ni eficaces para lograr una real vinculación de la imputada con el presente proceso penal. En cuanto a la comparecencia con restricciones, esta medida no resulta idónea, ya que la imputada se encuentra en el extranjero, habiendo viajado luego de haberse formalizado la investigación en su contra, lo que hace imposible que se someta a las reglas de conducta y comparezca periódicamente ante el juzgado o el Ministerio Público a justificar sus actividades. En cuanto a la medida de detención domiciliaria, si bien la imputada tiene 79 años, tal medida no resulta idónea para asegurar su vinculación con el proceso, pues tal como lo exige el inciso 2 del artículo 290 del Código Procesal Penal, la medida de detención domiciliaria está condicionada a que el peligro de fuga o de obstaculización pueda evitarse razonablemente con su imposición. En el presente caso, señor juez, la imputada ya se fugó del país. Se encuentra en la actualidad en la República de Argentina y no ha vuelto desde el año 2022, resultando imposible aplicar la medida a una persona que no domicilia en el Perú, pues la citada investigada no cuenta con un domicilio conocido en el país, no ha personado ninguno al presente proceso, pues al realizarse la diligencia de constatación en el domicilio que figura en su carnet, no se le encontró y dicho propietario dice que no domicilia ni nunca ha domiciliado ahí. En lo que respecta a la medida de impedimento de salida del país, señor juez, esta resulta ineficaz por cuanto la imputada, según el registro migratorio antes expuesto, no domicilia en el país. De acuerdo a su reglamento migratorio, salió el 4 de junio del 2022 y no ha regresado hasta la fecha, por lo que resulta imposible la ejecución de esta medida. En ese sentido, señor juez, la única medida que garantiza la sujeción de la imputada al proceso de prisión preventiva, dada la gravedad del peligro de fuga, es la prisión preventiva. Las demás medidas resultarían ineficaces para los fines del proceso. Si bien, señor juez, la libertad de tránsito es un derecho fundamental que tiene reconocimiento nacional y supranacional, también es cierto que existen bienes constitucionales que merecen especial protección. Así tenemos el derecho de sociedad a una oportuna y eficaz represión y sanción de los hechos delictivos, así como la facultad constitucional que tiene el Ministerio Público de perseguir el delito hasta las últimas consecuencias. En este orden de ideas, resulta razonable restringir judicialmente la libertad de tránsito de la imputada a través de una medida cautelar de orden personal, como es la prisión preventiva, con el fin de lograr los fines legítimos que persigue el presente proceso penal. Esto es determinar la responsabilidad de la imputada sujetándola al proceso mientras esté vigente. Al efectuar un test de ponderación entre el derecho a la libertad de la investigada que se pretende restringir y la facultad del Estado de administrar justicia y sancionar los hechos delictivos que afectan gravemente bienes jurídicos, resulta legítimo y proporcional recurrir a la prisión preventiva para lograr los fines del presente proceso. Como último requisito, señor juez, es la duración de la... Acelere ya, porque ya es mucho tiempo asumido. Termina rápido. Okay. Ya, señor juez. Por último, la duración de la medida que pide el Ministerio Público, el presente plazo, la medida es del plazo de 9 meses, toda vez que el proceso ya se encuentra con acusación. Entonces, estos 9 meses servirá para el desarrollo de la etapa intermedia, el control de acusación, y posteriormente la etapa estelar de juicio oral. Eso es en cuanto al requerimiento, señor juez, por parte del Ministerio Público. Letrado, ¿está preparado para poder sustentar en esta oportunidad o le damos unos minutos para que pueda organizar su información? No, sí estamos en condiciones, señor magistrado. ¿Va a presentar diapositivas, doctor? Sí, vamos a, en todo caso,
caso, pues, si usted no los permite. Está bien. Expóngalo y sustente su postura. Gracias, señor magistrado. En principio, yo creo que hay que tener claramente establecido de que no estamos ante un modelo inquisitivo que en todo caso se tenía el Código de Procedimientos Penales de 1940. Tanto es así que, bueno, no sé por qué la Fiscalía no hace mención que el acta donde se encontró supuestamente de un manuscrito de la imputada no acusada, como dice el fiscal, ha intervenido un fiscal militar. Imaginémonos hasta dónde la Fiscalía ofrece como elemento de convicción una acta donde ha participado un fiscal militar en un registro domiciliario. Ya bueno, tenemos antecedentes donde obviamente ha tenido que ser organismos internacionales o jurisdicción internacional a tener que declarar juicios anteriormente nulos por casos de terrorismo. Y entonces lo que se trata es con el nuevo sistema, enfocarnos, pues, como dice el nuevo sistema, ¿no? O sea, estamos hablando de garantizar, y estamos justamente en este momento con un juez de garantías. ¿No es cierto? El señor fiscal sabe muy bien que su responsabilidad, su actuación es objetiva. Y al ser su actuación objetiva, desde los actos iniciales se debe garantizar los derechos de defensa. Y todas las documentales que las ha presentado como elementos de convicción no son actos urgentes inaplazables, por si acaso. Y entonces, partamos de cada uno de los elementos de convicción. Simple. No se trata de abundantes o cantidad, como en todo caso ya lo ha extendido hasta 10.000 folios. Y eso no es cierto. Entonces, se resume en su requerimiento, que es simplemente ni siquiera de 20 páginas. En esos elementos de convicción, señor juez, no es necesario, en todo caso, el tiempo que se ha tomado la Fiscalía en tener que reproducirnos todo lo que en todo caso ha señalado en su requerimiento de prisión preventiva, que son los 16 elementos de convicción. Vamos a debatir, vamos a contradecir cada uno de los elementos de convicción. ¿Por qué? Porque el 268, ya harto conocido por nosotros, o sea, en todo caso dice, existen fundados, dice, primer presupuesto, fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincula al imputado como autor o partícipe del mismo. Y se entiende claramente imputación necesaria, ¿no es cierto? Aquí. Y esa imputación necesaria, justamente la Fiscalía ha señalado el caso Tarata, ¿no es cierto?, del 16 de julio del año de 1992. El hecho que ha sucedido justamente es el caso Tarata. Lo demás, en todo caso, son materia de investigación que los ha presentado, en todo caso, como elementos de convicción las sentencias. El primer elemento de convicción, copia certificada de la sentencia de fecha 10 de agosto de 1996. Parto de lo que la Fiscalía misma ha dicho. Habría, con esa teoría ha empezado y está registrado en algo, habría, o sea, ni siquiera estamos yendo al nivel de, en todo caso, del estándar probatorio que se requiere para una prisión preventiva, más allá de lo que en todo caso se requiere para emitir una acusación, sino una probable sentencia condenatoria. Eso lo conocemos ya. A ese nivel, el estándar probatorio. Y si la Fiscalía está partiendo con que habría, ¿no? En todo caso, si su tesis parte así, entonces está sentando la misma Fiscalía una duda razonable desde estos actos iniciales, que en todo caso no es suficiente para fundar una prisión preventiva. Por eso es que nosotros solicitamos de que esta prisión preventiva se declare fundada y en todo caso se declare una comparecencia simple, nada más. ¿Y esto por qué? Porque el elemento de convicción 1 dice, se trata de un relato de un acusado, relato de un acusado, y no sé si ha tenido en cuenta el acuerdo plenario 2 de 2005, estamos hablando relato de un acusado,
Y ese acusado Orozco Barrientos habla de autores obviamente directos, en las cuales no está mencionada, en este caso, la imputada por las cuales se está solicitando la prisión preventiva. No se menciona. Entonces, ¿sería un elemento fundado y grave, elemento de comisión? No. Porque ahí habla de autores materiales. Ahora, el segundo elemento de convicción, se habla justamente de una condena para la cual, que en este caso a la ciudadana Marta, o para la cual se está solicitando prisión preventiva. Es una sentencia. Y toda sentencia es inmutable. Y si queremos pretender una revisión de una sentencia, pues es en favor de la imputada. No podemos revisar una sentencia. No es competente el juez para revisar sentencias, es la Corte Suprema, pero en favor, en todo caso, de la imputada. Y más que no se trata, obviamente, del hecho por el cual está solicitando la prisión preventiva en la Fiscalía. De la misma forma, el elemento de convicción número 3, la sentencia de Flumencio Jayo Díaz, también acusado por eso. No sé si ha tenido en cuenta el acuerdo plenario 2 del 2005, no lo ha señalado. Entonces, en esta tampoco. O sea, ¿cuál es la vinculación? Ese elemento de convicción que dice fundado y grave que lo vincule, en este caso, a la imputada. Es una sentencia que se refiere a Flumencio Jayo Díaz, nada más. Ahora, el cuarto elemento de convicción es una declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán, también otro sentenciado, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice? Y lo ha reproducido la Fiscalía, y eso es lo bueno. Ya no es habría, sino con las mismas palabras de este sentenciado que dice, pudo haber aprobado, dice, pudo haber aprobado la acción de Tarata. Es lo que dice en su declaración. Pudo. Entonces, ¿es grave ese elemento de convicción? No. Ahora, el elemento de convicción 5, informe 7/2017 de IRCOTE PNP. Imputación necesaria. Es un informe policial. Es un documento administrativo que hace referencia sobre los hechos de manera directa como elemento de convicción grave y suficiente que lo vincule con los hechos a la imputada. No. Ahora, el elemento de convicción número 6 es también la declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán. ¿Qué dice? Ya no es habría, sino pudo, sino ahora es, dice, por referencias. Por referencias de Guzmán en el año 1992. Estoy reproduciendo lo que dice en su acusación, ¿eh? Porque eso mismo también hemos contrastado en la información que nos han dado como elementos de convicción. Y la Fiscalía misma lo ha reproducido, es así, eso es lo bueno. O sea, por referencias. Por referencias. Y si es por referencia, no es un testigo presencial, no es un testigo directo, o en todo caso no es un elemento de convicción grave o fundado y grave, elemento de convicción. ¿No es cierto? Eso tiene que ser corroborado con el directo, pues, ¿no? Pero él dice por referencia. Un testigo, referencia. Vayamos al séptimo elemento de convicción. Copia certificada de la sentencia. En este caso se hace referencia a la declaración
Carlos Enrique Mora, La Madrid. Aquí tampoco. Si bien es cierto, hace referencia que fue realizado por el destacamento especial número 12, no se hace mención a la, en todo caso, imputada para la cual se está solicitando prisión preventiva. En el 8, declaración de Wilmer Hernán Cusipuma Acevedo. Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria. No podrán repetirse una vez formalizada la investigación, procede su ampliación si dicha diligencia resulta indispensable siempre que se advierta un grave defecto en su actuación o que es ineludiblemente deba completarse como consecuencia de la incorporación de nuevos elementos de convicción. Ahí debemos tener en cuenta que esta declaración se ha recibido sin la presencia de la abogada de la imputada. Por lo tanto, será un elemento de convicción grave y suficiente que nos permita más adelante emitir una sentencia condenatoria. Ni siquiera va a ingresar al debate para lectura de documentos, porque si no ha sido emplazado a la defensa, no estaba la defensa, en todo caso, ese elemento de convicción no es grave y fundado. El 9. Ampliación de declaración de Óscar Alberto Ramírez Durán. De la misma forma, no hay la participación de la defensa del imputado. Si la Fiscalía ha advertido, y creo que ha tenido que advertir para solicitar este requerimiento, la no presencia de la defensa del imputado, ha de pedir una ampliación para, en todo caso, garantizar los derechos del imputado. Pero no lo hizo. ¿Dónde está su actuación objetiva? ¿Con qué elemento fundado y grave elemento de convicción está solicitando la prisión preventiva cuando no ha garantizado los derechos del imputado desde los actos iniciales de investigación? Ahora, el elemento 10. Ahora, en el 9 todavía, sin antes de irme al 10, dice que transmitirse, dice, tuvo que transmitirse. No dice de manera directa. Entonces, más allá de lo que en todo caso esa declaración pues no se puede tener como elemento de convicción grave y fundado, ¿no? Acá vamos lo más fundamental, que creo que ha sido para la Fiscalía, que en todo caso de manera, no sé cómo es que de manera muy curiosa, lo señala en el punto 10 cuando debió partir, porque esto justamente hace que parte de su imputación necesaria a la Fiscalía. Presencia de un fiscal militar en este registro domiciliario y como elemento de convicción. Y todavía está pues presentado en su diapositiva por la misma Fiscalía y felizmente esto es un acto, una audiencia pública, está siendo transmitida por Justicia TV y ahí está participando un juez, un fiscal militar y está pretendiendo fundar una prisión preventiva con una actuación de un fiscal militar, como en tiempos pasados. Y creo que eso no debe ser un elemento de convicción grave y fundado. Porque se trata del informe manuscrito, señor juez, que dice que es de la imputada. El elemento de convicción 11, declaración de Rubén Darío Zúñiga Carquio. En todo caso, él señala que participó en la captura de la imputada. De la misma forma, en esta declaración no hay la participación de la defensa del imputado. Pero espero, con el debido respeto, este juzgado garantista, como que en otros juzgados me lo han dicho, ¿no?
es que la defensa debió plantear tutela de derecho y si no lo hizo, pues hay que introducirlo como elemento de convicción grave y fundado y por lo tanto funda una prisión preventiva. Creo que ese razonamiento no debe ser. ¿Por qué? Porque no ha participado la defensa. Y si no participó, no es un elemento de comisión. Será para actos iniciales de investigación. Está bien, claro, podemos partir de una sospecha. Nada más, pero para fundar una prisión preventiva, no pues, porque no está la defensa en esa declaración. Y la sentencia de Abigail Guzmán, ¿qué es la sentencia de Abigail Guzmán? Eso no vamos a debatirlo. Por eso se habla de cosa juzgada. Es inmutable, eso no se puede. Elemento de comisión 13, declaración testimonial de Humberto. De la misma forma, es de un efectivo policial. No hay tampoco la presencia de un abogado del imputado. Declaración de Marco Miyashiro, también, que es un efectivo policial, no hay la participación del abogado del imputado. Elemento de convicción 15. Declaración de Juanito Guillermo. Juanito Guillermo Orozco Barrientos. Tampoco hay abogado de la imputada. En el elemento de convicción 16, tampoco hay abogado de la imputada. Y máxime que en esta declaración de Flumencio dice, no tuvo conocimiento en la pregunta y respuesta 8. En la pregunta 11 también, no conoce de los hechos. Y si no tuvo conocimiento, no conoce de los hechos, ¿cómo vamos a decir que es un elemento de convicción? No porque me mencione más de 10.000 folios, o sea, cuantitativo, o sea, vamos acá a tratar de decir que sí hay, ¿no? O sea, fundados y graves elementos de convicción. Ahora, en la declaración de Juanito, por ejemplo, en la pregunta y respuesta 8, 9 y 12, igual, no señala marca o al imputado. Entonces, con estos elementos de convicción, señor magistrado, no podemos fundar una medida de coerción de carácter personal. La sentenciada ya fue condenada. Es libre de circular a nivel, hay libertad de tránsito. Puede salir del país, no tiene impedimento. De que esté en Argentina es una realidad que ha salido de manera legal del país. Si hubiera querido fugarse, pues no hubiera registrado su viaje a la salida, en este caso, al país de Argentina. Entonces, yo creo que la Fiscalía, muy apresuradamente, podría yo decir, solicita una prisión preventiva. Espero que no sea porque hay presión o por, como lo ha dicho, ¿no? Se trata del delito de terrorismo y porque la pena es cadena, entonces hay que solicitar prisión preventiva. O sea, también el fundamento de decir prisión preventiva para investigar no es así, señor magistrado. Los demás elementos de convicción no lo vamos a debatir porque nosotros consideramos que el primer presupuesto no se cumple, por lo tanto, al no cumplirse, como dice el Tribunal Constitucional de manera copulativa y diversas sentencias, es que solicito que se declare infundada la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y, en todo caso, debe permanecer con comparecencia simple para esta investigación. Gracias, señor magistrado. Señor fiscal, tiene 5 minutos para hacer uso de la réplica. Muchas gracias, señor juez. Bueno, se ha apreciado evidentemente lo detallado por el abogado de la defensa. Sin embargo, parece el abogado de la defensa desconocer que la investigación preliminar y preparatoria en la que se llevaron a cabo estas declaraciones fueron válidamente notificadas a la defensa pública. En ese momento estaba la doctora
La abogada es Kiki Mayra, que es la defensa pública. Se le notificó para que participe. No concurrieron, pero los cargos de notificación ahí están en la protección de carpeta y el abogado puede tener acceso a ella. No ha cuestionado ningún elemento, no ha cuestionado la prognosis de pena, evidentemente, porque se cumple claramente. Sí, solo el tema de letrado, señor fiscal, solo la cuestión que ha expuesto el abogado defensor, no ingresó a prognosis de pena ni peligrosismo procesal. Ahí no hay debate, solamente el primer presupuesto. Una cuestión, interrumpo en este aspecto. ¿Las constancias de notificación han sido acompañadas en la prisión preventiva? No se han anexado a la presente prisión preventiva. Le voy a pedir que me las acompañe. Si ha trabajado con una carpeta auxiliar, me las acompañe, porque es parte del cuestionamiento del abogado defensor. Necesito verificar esto. O si no, escaneadas, pero sí, me las hace llegar. Ni bien lo escaneé, doctor, se las hago llegar. ¿Qué más? Eso es todo, es lo único que he cuestionado. Las declaraciones, todas las declaraciones, las actas, ha señalado claramente que respecto a la sentencia de Abimael Guzmán Reynoso, pues es probado, es cosa juzgada, por lo tanto, vale la posición del Ministerio Público. Está más en negar que la señora Marta Isabel Guataer Ruiz ha sido parte de Socorro Popular, ha dirigido Socorro Popular. Estas declaraciones no solamente han sido dadas en sede fiscal, sino también en el principal proceso en el que se llevó a cabo la sanción, la condena por el caso Tarata al Comité Central y al Comité Metropolitano. En consecuencia, esta investigación se abre producto de ello, porque se demuestra que hay suficientes elementos de convicción que acreditan que Marta Isabel Guataer Ruiz y Flumencio Jayo Díaz han sido miembros de Socorro Popular, han sido mandos dirigenciales, y ellos fueron quienes dieron la orden para que cometan este terrible atentado terrorista en la calle de Tarata, y pues existen estas 17 muertes y 155 heridos. Eso es todo por parte del Ministerio Público, señor juez. Le haré llegar lo solicitado. Letrado, ¿va a responder a modo de dúplica? Sí, señor magistrado. En principio, el requerimiento se notifica con todo, ¿no? Para el debate, ¿no? Que considere, en todo caso, la Fiscalía para el debate del contradictorio respectivo. Más allá que quiera, en todo caso, adicionar otros elementos de convicción, eso no está permitido. En segundo lugar, hay al artículo 85 del Código Procesal Penal. Entonces, eso no implica que la defensa pública, pues, está para convalidar actos, o sea, irregulares del Ministerio Público, ni mucho menos el órgano jurisdiccional. Y en tercer lugar, no ha cuestionado la participación de un fiscal militar, que ese es el elemento de convicción que justamente habla del manuscrito, que supuestamente sería el resultado del informe que habría dado la imputada. En todo caso, está confirmado y obviamente no lo va a poder contradecir porque así está en el acto. Y eso no puede ser un elemento de convicción grave y fundado para, en todo caso, declararse fundada la prisión preventiva. Gracias, señor magistrado. Señor fiscal, con relación a lo último expuesto por el abogado defensor, que no ha sido materia de pronunciamiento de su réplica, ¿qué tendría que indicarme acerca del allanamiento donde se encontró el informe acerca de lo ocurrido en Tarata, cuando en el domicilio de la procesada quien el día de hoy se pide la prisión preventiva? Señor juez, sí, si bien es cierto, hay que recordar que este elemento de convicción se genera en el año 1992. Y si bien es cierto, en ese momento existía pues una disposición de fiscales militares, jueces militares, jueces sin rostro, fiscales sin rostro, es por la época en la que se vivía, por la zozobra, por el temor que existía en los magistrados que realizaban este tipo de diligencias. Sin embargo, señor juez, el Tribunal Constitucional ha dejado sin efecto muchas de esas acciones o de esas sentencias que se dictaron en ese momento por los tribunales sin rostros o por los tribunales militares. Empero, estos elementos de convicción, que siempre que hayan contado con la suficiencia de legitimidad para que sean validados por las salas juzgadoras,
pues han sido reconocidos, han sido recabados, y tanto así que la sentencia de Abimael Guzmán Reynoso se toma como un elemento de convicción válido para ejercer este tipo de condena. Hay una posibilidad de calzar, conforme al decreto legislativo 957 y su modificatoria, la valoración de este documento que ha sido desarrollado por un fiscal militar al momento que informa sobre lo encontrado en el allanamiento en el domicilio de ese entonces de Guatay Ruiz. Perdón, señor magistrado, no lo escuché. ¿Con qué supuesto normativo del actual código podría valorar lo que cuestiona el abogado defensor respecto a la participación del fiscal militar al momento de encontrar el informe del caso Tarata en el domicilio de la procesada Guatay Ruiz? ¿Con qué se convalida la prueba? Elemento de convicción, no hay prueba todavía. No estamos en etapa de convicción. Sí, tiene razón. Se convalida, señor juez, la valoración de la prueba, por las reglas por los testigos de referencia de la declaración, señor, los colaboradores, por todos los colaboradores, los testigos de referencia que efectivamente acreditan que ella lideraba Socorro Popular, y los allanamientos pues, que se produjeron. ¿Algo que manifestar, letrado Tito Calle? Hice una pregunta, ¿usted podría responder también? Constitucionalmente, la jurisdicción militar tiene su competencia, y harto, obviamente, por la jurisdicción internacional, esos actos han sido prácticamente declarados nulas. Por lo tanto, sería arbitrario y hasta por demás ilegal, ¿no? Tener que, no sé cómo la Fiscalía lo ha presentado como elemento de convicción y como grave para fundar una prisión preventiva. Muy bien. Escuchó, señor fiscal, hay un cuestionamiento sobre el emplazamiento de los abogados defensores al momento de recabar la declaración de los testigos. Y usted ha manifestado que sí ha emplazado. Necesito esas constancias. Eso significa que mientras no me las alcance no puedo emitir pronunciamiento. Es parte del cuestionamiento. La resolución, el día de hoy, tiene que hacérmelo llegar, ¿ya? Bajo procedimiento y poner en conocimiento de su órgano de control. Hoy estamos viernes. El día... Perdón, señor. Está bien, vamos a ver. El día lunes 3, a las 3 de abril, a las 3:30 de la tarde, dicto la resolución. Notificados. ¿Y es con el mismo link, Gabriela? ¿Me confirmas eso? Sí, señor magistrado, con el mismo enlace. El día lunes 3 de abril a las 3:30 de la tarde. Buenos días a ambos.